Estudiantes, Dios me los bendiga. Rico vernos nuevamente. Así sea. Bueno, lo importante es iniciar este trabajo. Oficialmente en torno a eso. Eh, Aparentemente hay unas resoluciones de presidencia, pero no es nada oficial. Así que hay que estar atento a eso. Mientras tanto, hay que retomar este trabajo de esta forma. Bueno, como les comentaba en el grupo, la idea es aprovechar 2 semanas seguidas de encuentros remotos. Vamos a trabajar 2 semanas seguidas y descansamos 2 semanas. En ese descanso, entre comillas, yo les voy a hacer llegar una guía de lo que explique en las 2 semanas de clase. Por eso se hace importantísimo que usted se vincule a las clases virtuales. Estarán pensando, pero profe, ¿cómo vamos a hacer para tomar notas y todas esas cosas? Bueno, todo este momento, todo este tiempo ha sido de enseñanza para nosotros, que no somos muy diestros en estas cuestiones de informática. Nos ha tocado de la mejor manera, con el mejor de los ánimos y con la mejor de las disposiciones, estudiar tutoriales, mirar tutoriales, preguntar aquí, preguntar allá, mandar a revisar computadores personales. Bueno, todo eso personalmente lo he hecho pensando precisamente en mi trabajo y pensando precisamente en el servicio social al que estoy obligado, en buen sentido de la palabra. Entonces, estudiando me encontré la alternativa de, bueno, sí lo había visto, pero no le había prestado atención, era la verdad, en crear un canal en YouTube para verter allí, colocar allí todos los videos. Esta clase está siendo grabada, todos los videos de las clases en remoto, no solamente con ustedes, también con el 11B, 11C, 11D, décimo A, décimo B. Entonces les voy a pedir un favor.
Profe, no se escucha si está hablando. ¿Me escuchan ahora? ¿Alguien? Ahora sí, profe. Ahora sí. Ah, bueno, gracias, muy amables. Bueno, entonces yo les comentaba, o sea que no me escucharon nada de lo que les dije al comienzo. No, señor. O sea, Bueno, nosotros escuchamos que íbamos a tener como 2 semanas de descanso. En ese descanso íbamos a hacer una guía que usted nos va a dejar de las 2 semanas anteriores de actividad que íbamos a tener. Eso fue lo único que escuchamos. Pero la explicación que estaba haciendo pues de la clase no la estábamos escuchando. Profe, ahí sale que está hablando, pero yo no escucho nada. ahora se escuchan. Ahora sí. Profesor. ¿Ahora sí? Bueno, Sí. parece que tengo problemas aquí de audio. Bueno, ustedes me disculparán. Bien, entonces en ese sentido les comentaba lo del canal de YouTube. Pero bueno, ahorita les muestro en la diapositiva algunas cosas de estas. Vamos a trabajar esto para aprovechar el tiempo. Entonces, una de las principales características de los compuestos inorgánicos, que son aquellos que no tienen el carbono como componente fundamental, o sea que no va a haber ahí un 50%, o sea, superior a ese valor en la fórmula, tienen enlaces estrictamente iónicos, lo cual me implica que precisamente entre ellos va a haber un elemento que quite electrones en virtud de su mayor electronegatividad y va a haber un elemento que ceda o pierda electrones. Entonces le llamaríamos en ese momento los aniones, primer escenario, o los cationes, segundo escenario, primera característica de compuestos inorgánicos. En cambio, si la contraponemos a los orgánicos, encontramos que en los orgánicos generalmente son covalentes. ¿Por qué decimos generalmente? Porque puede darse el caso en el cual no necesariamente sea un compuesto a base de carbono prioritario, sino que su diferencia sea por debajo de 1.7. Por debajo de 1.7. En cambio, los inorgánicos, su diferencia de electronegatividad precisamente está por encima de 1.7. Como una segunda característica contrapuesta, tenemos que los inorgánicos conducen altamente la electricidad. Por eso, escuchamos tanto en física como en química hablar de la ley de la electrostática, es decir, que lo positivo es atraído por lo negativo en virtud de una corriente, y esa corriente se establece con el flujo de electrones. No sucede de la misma manera en un compuesto orgánico, en virtud de que su electronegatividad es baja en los orgánicos. Y en los inorgánicos, como la electronegatividad es alta, precisamente se conduce la corriente eléctrica. Y como última característica contrapuesta, para entrar en escenario, tenemos de que los compuestos inorgánicos generalmente dan reacciones muy rápidas, o sea, ocurre la reacción de una manera casi que instantánea.
Según esa velocidad, o teniendo en cuenta la velocidad, hay tres clases de reacciones, o son lentas, perdón, o son rápidas, o son medianamente rápidas. Entonces, los inorgánicos generalmente dan reacciones muy rápidas. En cambio, los orgánicos no. Los orgánicos reaccionan lentamente. Un ejemplo para diferenciar eso a nivel orgánico. Supongamos que hay un vehículo parqueado a las 12 o 1 de la tarde en una de las laderas permitidas del Parque Santander, de las zonas permitidas. En ese vehículo está el combustible full, como dice uno popularmente. Si no pasa nada extraño en el vehículo, si no hay ningún desperfecto mecánico, pues no pasa nada con el combustible. Ese combustible no tiene por qué entrar en reacción ni explotar el vehículo. A eso se refiere más o menos esta última característica que colocamos, cuando decimos que reaccionan lentamente y sus reacciones son bastante complejas, o sea, son muy estables. De allí los derivados que nosotros encontramos a nivel social, lo que se obtiene del petróleo, la gasolina, las pinturas, las ceras, en fin, ¿cierto? Ese montón de derivados de compuestos del petróleo. Entonces, en ese sentido, tendríamos allí tres características inorgánicas con respecto a tres características orgánicas. ¿Qué otra cosa quiero aprovechar para compartir con ustedes? Vamos a compartir, vamos a compartir otra característica. En ese caso, hablemos de esto. De esto que precisamente fue una de las guías que les coloqué. Las saqué precisamente de aquí, ¿cierto? ¿Qué vamos a mirar? Vamos a recordar esas formas de cadena y por un lado, por otro lado, vamos a recordar las formas o fórmulas como alternativa para identificar un compuesto. Eso es lo que vamos a recordar en este primer momento. Bueno, entonces empecemos por los tipos de cadenas. Vamos a ampliar aquí un poquitín. En este sentido, los tipos de cadena a nivel orgánico, que es esa secuencia de átomos de carbono, pueden ser catalogadas teniendo en cuenta dos grandes criterios. Si la cadena es lineal, eso me implica que es abierta, o si por el contrario, esa secuencia de carbonos me genera una figura geométrica. Por lo tanto, estaríamos en el evento de una cadena de tipo cíclica. Pero resulta también que lo abierto puede tener una manera muy distinta. O sea, no solamente va a ser lineal, sino que puede ser arborescente o ramificada. Incluso que tengan enlaces simples o que tengan enlaces dobles o enlaces triples, que ahorita vamos a hacer unos ejercicios complementarios a esta primera diapositiva. Pero en el campo de la característica de las cadenas cerradas, hay algunas que son hidrocarbúricas, en ese caso le llamábamos en clases presenciales. Profe, ¿Sí? disculpe, no se ve nada. Ay, Dios, ¿qué pasa? Un segundito, a ver qué pasa con esto de Zoom. Como editaron este cuento, ahora, bueno, vamos a mirar si eso es lo que está pasando. Vamos a mirar si es eso. ¿Ahora? Ahora sí, profesor. Ahora Perdón. sí, profe. Bueno, aquí no sé si algunos profes le habrán comentado, pero esta cuestión de Zoom la editaron y eso, bueno, cambiaron un montón de cosas a las que uno venía acostumbrado o al menos a las que había visto en los tutoriales. Bien, entonces decíamos lo siguiente, ¿verdad? Hay dos tipos de cadenas orgánicas. Están las abiertas y están las cerradas. Dentro de las abiertas podemos encontrar que existan entre los carbonos simplemente enlaces simples. A esas les vamos a llamar saturadas. Pero esta palabra saturada no tiene nada que ver con lo que trabajábamos o en biología o en química. Con lo que se comentaba en biología, con lo que se comentaba en química, cuando hablaban, por ejemplo, en biología,
del concepto de ósmosis. Si decían de un sitio de menor concentración a un sitio de mayor concentración a través de una membrana, bueno, ahí estábamos hablando de cosas saturadas en virtud de la cantidad de sustancia que había. Eso no tiene nada que ver con este término. Se le llama saturada porque los enlaces que unen a los carbonos son simples. O no saturadas o insaturadas cuando los enlaces son o dobles o triples. Ahorita en esta gráfica vamos a mirar algo de eso. Dentro de las cerradas hay dos criterios: que sean hidrocarbúricas, a las que llamábamos homocíclicas o isocíclicas, que pueden ser con la misma condición de aquí arriba, saturadas o insaturadas, míralas acá, o que además de ser cerradas, no solamente posean carbono e hidrógeno, sino elementos diferentes. A eso les vamos a llamar heterocíclicos, con la misma salvedad de la clasificación anterior. O sea que pueden ser heterocíclicos con enlaces simples o heterocíclicos con enlaces simples, dobles o triples. Incluso pueden ser arborescentes o que tengan ramificaciones. Profe, ¿cómo hacemos para yo relacionar esta clasificación a unos ejemplos? Vamos a mirar qué me dice. Un segundito. Lo que me propone precisamente esta gráfica de aquí. En esta gráfica hay tres esquemas de cadenas. Continuidad de carbonos aquí, continuidad de carbonos acá y continuidad de carbonos acá. Vamos a mirar primero los parecidos y luego vamos empezando por las diferencias. Los parecidos, aquí hay 3 carbonos, aquí hay 3 carbonos. O sea, entre esta que es abierta, pero que sigue una línea recta, se le llama cadena lineal. Pero usted también me puede decir que esta cadena es lineal, pero de tipo saturada, debido a que tiene enlace covalente simple, lo que me está mostrando aquí el cursor. Enlace covalente simple. En cambio, esta tiene también 3 carbonos, pero observo que no es abierta, sino que es cerrada y que además de ser cerrada tiene dos cosas importantes. Solo tiene carbono e hidrógeno y los carbonos se unen con enlaces covalentes simples. Entonces es una cadena cíclica o isocíclica, pero de tipo saturada, porque los enlaces son simples. Abierta, saturada, cerrada, saturada. Vamos a esta. Se parece a las dos anteriores porque es tipo saturada. Los enlaces entre los carbonos son simples. Pero no se parece a estas dos en que tiene más carbonos, 2, 4, 5, 6, el doble de lo que tenía esta y el doble de carbonos de lo que tenía esta. Pero además observamos que aparecen unas cosas que salen como ramas en un tallo, que salen como ramas de precisamente de un tallo central, que sería esto, porque es la más larga. Eso más adelante lo vamos a comprender mejor. Esta cadena es igual abierta como esta, pero es ramificada. Y también se parece a esta y a esta en que es saturada, ¿verdad? Es saturada. Vamos a mirar qué nos trae la siguiente diapositiva. Es más que todo un resumen de lo que acabamos de hablar, pero me voy a referir a esta, que no teníamos un ejemplo de heterocíclico. Es heterocíclico porque es cerrado. Veo que hay enlaces dobles, míralos aquí, te lo estoy mostrando con el cursor. Pero además observo que entre carbono y carbono hay unos átomos distintos que son nitrógenos. Entonces asumimos 3 cosas aquí. ¿Es heterocíclica? Sí, señor. Hay carbonos, hidrógenos y nitrógenos. Además de eso, ¿es heterocíclica insaturada o no saturada? Sí, señor. Hay enlaces dobles. Míralos aquí. En cambio, esta de acá, donde está mi cursor ahora, igual es cerrada. Igual tiene carbonos, pero no veo que hayan más elementos. Resulta que, recuerde usted
que entre vértice y vértice hay carbonos. Y para que los carbonos cumplan la tetravalencia, esto que estamos viendo aquí arribita, que son enlaces, pues se van a completar con hidrógenos. O sea que yo cuento aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vértices. Prefijo numérico para 6, pues me dice la matemática y me dice la geometría que es hexa. Como es un alicíclico o hidrocarbúrico o isocíclico, le llamaremos ciclo con prefijo normal, ciclo. Como es de 6 carbonos, hexa. Y como todos los carbonos se unen con enlaces simples, terminará en ano. Entonces, esta cadena la podemos llamar ciclohexano. Pero igual estamos mirando inicialmente, lo que me interesa por hoy es recordar formas de cadenas carbonadas cerradas. Esta señora es mucho más larga, obviamente, que las que habíamos visto, pero se parecen en que todos los enlaces carbono-carbono son simples. Entonces, es abierta, es de tipo saturada, pero es ramificada. Mira que aquí hay una cosa que sale, aquí hay otra cosa que sale y aquí hay otra cosa que sale. A diferencia de esta de aquí arriba, que es lineal y que es saturada, o sea, es abierta, saturada. Profe, ¿por qué no nos dijo nada de los aromáticos? Precisamente porque lo dejé. Vamos a ver si está aquí. Ah, ese es el canal, la dirección de canal, ahí se las dejo. Igual eso les va a quedar en el video. Vamos a dejar de compartir esta porque va a tocar así. Parece que es así. Y me voy a ir aquí. Resulta que ese señor aromático, visto en detenimiento, es esto. Visto en detenimiento, es esto. Aquí tenemos una estructura cerrada. Tiene 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero esto no es ni 0 ni es la letra O. Ahorita les explico qué significa eso. Se le llama benceno cuando es un solo anillo. Si son 2 anillos, y aquí observo una cosa que no me muestra esta gráfica. Aquí observo que son 2 anillos unidos, pero que igual tienen enlaces ¿qué? Dobles. Pero veo que esos enlaces dobles son alternos. Aquí hay uno doble, uno simple, uno doble, uno simple, uno doble y así sucesivamente. Esto se llama naftaleno. De aquí se deriva la naftalina que utilizaban los abuelitos como una forma o alternativa, no sé si de pronto todavía lo siguen haciendo, para alejar a ratones o a cucarachas de los closets. Era un olor bastante penetrante. Precisamente es un aromático. Si son 3, le llamamos a eso antraceno. No sé si recuerdas ese miedo popular en Estados Unidos cuando se acerca el 11 de septiembre, porque antiguamente, antes de que ocurriese el hecho por todos conocido de las Torres Gemelas, eran influenciados por el terrorismo debido a que iban a hacer un ataque con armas químicas o con algunos virus, cosas por el estilo que estamos viendo hoy día, a partir del antrax, antraceno. Obviamente eso es un derivado. Esta sustancia aromática es altamente tóxica y perjudicial, pero eso combinado con otras cosas o con armas biológicas, puedes imaginarte lo que sucede. O en el caso de algunas paredes celulares que tienen concentraciones de fenantreno. Pero estas cosas se las voy a explicar, sobre todo esta, que es la que me interesa, al detalle ahorita. Vamos a dejar de compartir y voy a compartir pizarra. Bien. Si me están diciendo, por ejemplo, que es un aromático lo que estamos trabajando, eso al detalle
debería explicarse de esta manera. Me disculpan la grafía, pero esto, como les decía al comienzo, para nosotros ha sido motivo de aprendizaje constante, estas cuestiones tecnológicas. Entonces tenemos que es un anillo, obviamente, hexagonal, pero que hay una categoría importante entre carbono-carbono. Y dicen que son enlaces dobles alternos. Es decir, uno sí, uno no. Si nos comentaron en la gráfica que es isocíclica u homocíclica, entonces completo con H's, cada carbono hasta llegar a 4 enlaces. Tetravalencia, 1, 1, 1 y así sucesivamente. ¿Por qué uno solo? Contemos. 1 y 1 son 2 y 2 aquí son 4. Tetravalencia. Entonces yo voy a llenar aquí con H's. ¿Cuántas H's nos resultan? Nos resultan, Helen, muy tarde, nos resultan 6 H's. De ahí viene la fórmula molecular que sacábamos, creo que en clases. C6, H6. Entonces aquí observo que hay dos tipos de fórmulas. Esta fórmula que acabamos de hacer es la fórmula estructural que me indica quién se une con quién y cuántas veces. Eso es estructura. Esto que estamos viendo aquí ya no es estructura, es molecular. Entonces hay varias alternativas. ¿Cuál era la otra alternativa para expresar fórmulas en orgánica? Me doy cuenta que este 6 es exactamente igual a este 6. O sea que esto va a tener una expresión mínima. Esa expresión mínima debería ser CH. Sexta de 6, 1, sexta de 6, 1. Ese primer aromático, el primero, no el único, porque acuérdate que hay de 2 anillos, de 3 anillos, si los anillos van seguidos o no van seguidos, le vamos a llamar a esto, me disculpan la grafía, insisto, le vamos a llamar benceno, ¿cierto? Ese es el nombre industrial. Pero si usted quiere profundizar en cómo era el nombre antiguamente, por allá 1700 y algo, eso no le llamaban benceno, sino que le aplicaban las reglas que veíamos por allá en grado 10, pero en otro escenario, en el escenario inorgánico. ¿Las reglas qué? Las reglas IUPAC, nomenclatura, ¿verdad? Pero acá será para orgánicos. Entonces ellos le llamaban ciclo, posición 1, posición 3, posición 5. Entonces sería ciclo 1,35 hexa por 6 carbonos, tri, porque aquí hay un enlace doble, 2 enlaces dobles, 3 enlaces dobles. Y eso puede darse, ya me están avisando que quedan 10 minuticos. Y pueden darse más de 3 enlaces, si la cadena obviamente es mucho más larga. Si la cadena es mucho más larga, obviamente pueden haber la posibilidad de existir más de 3 enlaces. Entonces el nombre antiguo era ciclo 1,3,5 hexa trieno. Pero ese nombre, como era tan largo, se le dio industrialmente esta categoría de benceno, ¿cierto? De benceno. Entonces, ahí establecimos, por ejemplo, voy a volver a compartir esto. Industrialmente se conoce. Esos enlaces dobles que vimos, posición 1, 3 y 5, se acostumbran a dibujar con una especie de círculo que me indica rotación. Porque usted sabe que los electrones, según física, según movimiento clásico de partículas, no son estáticos.
como no son estáticos, el del 1 puede moverse a la posición que tiene el 3 y viceversa. El del 3 puede hacerlo en el 5 y viceversa. Entonces, como están rotando internamente, a eso se le acostumbra a identificar con ese aparente círculo que está presente aquí, igual si aquí lo quieren hacer también, igual si aquí lo quieren hacer también, ¿cierto? Entonces, aromáticos porque tienen varias cosas. Número 1, 6 carbonos. Número 2, enlaces alternos. Posición 1, 3 y 5. Esa posición entre comillas porque acabamos de decir que los electrones no tienen una posición estática. Usted por física sabe que son partículas extremadamente pequeñas y muy veloces. Entonces, mal haría yo en decir, no muchachos, es que aquí es donde va a estar el enlace doble. Falso. Ese enlace doble puede estar aquí o en cualquier otro lugar. ¿Cuál es la característica condicional? Que sean alternos. Y como son alternos, son rotativos. Y eso le va a dar al benceno una capacidad de resistencia frente a otras sustancias. ¿Cierto? Bueno, por un lado. Por otro lado, recordemos lo siguiente, como para categorizar lo que habíamos dicho. Hidrocarburos son aquellos compuestos en donde solo hay carbono e hidrógeno. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? Aquí me los explican de manera muy general que los podemos catalogar como alifáticos o como aromáticos. Recordemos que dentro de los aromáticos pueden haber de un solo anillo, el benceno, de 2 anillos o de 3 o más anillos. Pero resulta que en los alifáticos podemos encontrar tipo alcano, tipo alqueno o alquino. A los alquenos o alquinos le llamamos insaturados doble, si son alquenos, o insaturados triple, si son alquinos. Mira lo que aquí abajo te lo dice. Los saturados son los alcanos, los no saturados o insaturados son alquenos o alquinos, que igual los tres van a presentar forma abierta o forma cerrada. Abierta o forma cerrada dentro de los alcanos, alquenos y alquinos. Por eso más adelante vamos a hablar de cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos. Profe, y ese montón de cosas, ¿cómo nosotros podemos agruparlo? Pues de la misma manera como en geografía me hablan de continentes. Hablamos del continente americano. Y me hacen una división, ya sea política, de ese continente americano. O en lo que nosotros generalmente hablamos de norte, centro, sur, en fin. Para hablarme de un solo continente. En química, para explicarme, para agruparme, ya no continentes, sino sustancias químicas, utilizamos el concepto de función química. Dentro de esas funciones químicas hay dos categorías, las inorgánicas y las orgánicas. Aquí me están diciendo literal que una función química es un grupo de sustancias que poseen propiedades comunes. Continente americano, pues el que se ubique en nuestro continente. Yo no puedo meter, por ejemplo, a España en el continente americano. Obviamente sabemos cuál es la razón o cuáles son las posibles razones. Por ejemplo, yo no puedo decir que los vegetales son animales. O al revés, yo no puedo decir que un animal es un vegetal. Que pueden haber algunos aparentes, sí, pero no puedo generalizar. La generalización de una función obedece a la presencia de un grupo funcional. Todos los ácidos poseerán hidrogenión, ese sería el grupo funcional, pero en inorgánica. Todos los alcoholes poseerán OH en orgánica, ¿cierto? Que serían, Juan, muy tarde, Juan, que serían las estructuras que tengan el OH como característica fundamental. Entonces, eso los vamos a llamar alcoholes. En conclusión, en orgánica hay varias clases de funciones químicas, pero de todas esas clases, vamos a mencionar, no vamos a alcanzar, vamos a mencionar siquiera las que poseen
el oxígeno como grupo funcional. Son las primeritas que vamos a tocar. Dentro de esas funciones oxigenadas tenemos 6 categorías diferentes, o sea, 6 clases de funciones orgánicas oxigenadas. El alcohol, el éter, el aldehído, la acetona, el ácido carboxílico y el éster. Son nombres de pronto raros, sobre todo éster, sobre todo éter, se parecen mucho, pero tienen bastantes diferencias. Ya cuando entremos a establecer diferencias entre ellos, vamos a mirar de dónde viene uno, de dónde viene el otro, cómo se nombra el uno, cómo se nombra el otro, y además cómo pueden ser la expresión del grupo funcional para un éter y del grupo funcional, por ejemplo, para un éster, ¿cierto? Eso lo vamos a hacer un poquitico más adelante. Obvio, esto lo vamos a seguir profundizando, simplemente estoy dando algunas generalidades. Pero no siempre va a haber oxígeno. Fíjate que aquí me decían que recordáramos 4 funciones inorgánicas. El grupo funcional de los óxidos, el oxígeno. El grupo funcional de los ácidos, el hidrógeno. El grupo funcional de las bases, el hidróxido o hidroxilo o hidróxido que llamábamos. Y que se caracterizan porque tienen unas cargas. Por ejemplo, en inorgánica, el OH trabaja con -1. En inorgánica, el ácido trabaja con el hidrógeno H+1 porque pierde, mientras que este quita 1, pierde 1. Pero si usted une estos 2 iones, el hidróxilo o hidroxido con el hidrógeno, pues te va a dar un mol de agua, H2O. O sea que en el agua es neutra, su pH es neutro porque tiene la misma cantidad de cargas negativas con la misma cantidad de cargas positivas. Si sumamos -1 más 1 me da 0. Y ese 0 equivale en pH a 7, que lo vamos a ver un poquitico más adelante. Bueno, me hacen falta 2 minuticos. Voy a dejar de compartir con ustedes para escucharles. Si hay alguien que quiera hacer un comentario, sé que tuvimos inconvenientes de arranque con el audio. No sé qué está pasando. De pronto puedan ser los audífonos que estaban mal conectados. Pero observo que hay conmigo 15 participantes y ustedes son mucho más. Profe, Jordi dijo. No te escucho. Jordi escribió por el grupo que él intentó entrar varias veces y eso no lo dejaba. Ajá, ¿escribiría bien la clave? Recuerde No, que, bueno. ahí le dijeron que en vez de una O eso era un 0 y no sé, dijo que siguió intentando y eso no le dio. Ah, bueno, ok. De todas maneras, Profe, ¿sí? yo tengo un comentario, pues es un poco afuera de la clase. Lo que pasa es que yo no tenía celular y en el grupo de química está mi mamá. Sin embargo, ya tengo el celular. Entonces, era para ver si usted me